Hola, mi nombre es María José Falcón. En esta oportunidad les daré una breve introducción de lo que trata nuestro proyecto, el cual es llamado el efecto Venturi. Este efecto se produce cuando un fluido pasa por el estrechamiento de un conducto. Por lo tanto, a medida que el fluido se acerca al estrechamiento, la velocidad procede a aumentar, mientras que la presión estática que se presenta disminuye. Por otro lado, cuando se aleja del estrechamiento, la velocidad comienza a disminuir y la presión estática aumenta. Este efecto fue demostrado en el año 1797, recibido su nombre por el físico italiano Giovanni Battista Venturi entre los años 1746 y 1822. Él mismo fue profesor en Módena y Pavia. En París y Berna son ciudades en las cuales él vivió muchísimo tiempo. Él estudió cuestiones teóricas relacionadas con el calor, óptica e hidráulica. Este efecto, siendo el último campo, fue donde se descubrió el tubo que lleva su nombre, el cual es tubo Venturi. Conforme a él, este era un dispositivo para medir el gasto de un fluido. Esto quiere decir la cantidad de un flujo por unidad de tiempo, a partir de una diferencia de presión entre el lugar por donde va a entrar la corriente y el punto calibre de la misma sección del tubo, en donde su parte ancha final actúa como difusor. Este efecto se puede explicar con el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Por ejemplo, si el caudal de un fluido es constante, la sección disminuye obligatoriamente, la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Por el teorema de conservación de la energía mecánica, si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión disminuye forzosamente. A continuación, mi compañero les va a explicar un ejercicio desarrollado con uno de estos principios. Un tubo de Venturi tiene un diámetro de 0.1524 metros y una presión de 42.000 pascal en su parte más ancha. En el estrechamiento, el diámetro es de 0.0762 metros y la presión es de 30.000 pascal. ¿A qué velocidad fluye el agua a través del tubo? Para el simulador vamos a utilizar el DWSIM. Al iniciar en este programa nos sale un asistente de configuración para la simulación, que nos sale introducción, compuestos, paquete de propiedades, sistema de unidades y comportamiento. Entonces vamos a utilizar el compuesto. Aquí vamos a seleccionar el compuesto que sería el agua. Seleccionamos. Luego nos sale el paquete de propiedades. El paquete de propiedades utilizado recomendado para el agua sería las tablas de vapor. Esta también está acá en el programa. Vamos a seleccionarlas. Le damos en próximo. Y luego nos sale el sistema de unidades. Acá el sistema de unidades podemos dejarlo tal cual como está, dependiendo también del ejercicio, de los valores que nos den y en qué unidades vamos a utilizarlo. Eso también podemos cambiarlos a medida que vamos haciendo el simulador. Le damos en próximo, sale el comportamiento, los resultados y al terminar esta configuración nos lleva directo al panel, que aquí es donde vamos a hacer la simulación. El panel sale en nuestros objetos de diagrama de flujo, en la cual se encuentra flujo de material, se encuentran las tuberías, se encuentran la bomba, compresores. En nuestro caso vamos a utilizar solo el flujo de material, vamos a hacer una alimentación de agua y vamos a utilizar tuberías. Para el efecto Venturi vamos a utilizar 3 tuberías y alimentación de agua y conexiones de agua. Ya después de haber realizado la configuración del simulador, el DWSIM, en la cual colocamos el compuesto, colocamos el sistema de unidades, procedemos a hacer el simulador del efecto Venturi. Para hacer el efecto Venturi se utiliza un tubo Venturi y en el simulador utilizamos 3 secciones de tuberías como para hacer el tubo Venturi, en la que la tubería 1 sería la parte ancha del tubo Venturi, la tubería 2 sería la parte más estrecha y la tubería 3 vuelve a ser la parte ancha, que es lo mismo que la tubería 1. Para el tubo Venturi y calcular la velocidad del flujo se utiliza la tubería 2 y la tubería 1, que en la tubería 1
hacer la parte más ancha, la presión aumenta y la velocidad disminuye, y al llegar a la tubería 2, que sería la parte más estrecha del tubo, la presión disminuye y la velocidad aumenta. Y con estos datos se puede calcular la velocidad de flujo. Entonces lo que hicimos fue hacer una alimentación de agua, conectarlo a la tubería 1, una salida de agua 1 a la tubería 2 y una salida de agua 2 a la tubería 3, que sería la misma que la tubería 1, y una salida de agua de la tubería 3, y ahí continuaría el conducto. Explicando mejor el tubo Venturi, cuando un fluido pasa por una zona de menor sección, su velocidad aumenta y su presión disminuye. Para esto se utiliza el tubo Venturi, en la cual tiene un estrechamiento en el medio. Llamaremos parte 1 a la parte más ancha de la tubería y parte 2 a la parte más estrecha de la misma. En este caso, en el simulador que hicimos, tenemos la tubería 1, tenemos la tubería 2, que la tubería 2 sería la parte más estrecha. Al pasar el fluido se puede observar que en el punto de menor sección la velocidad aumenta. Esto se debe al principio de Bernoulli y al principio de continuidad de masa, que establecen que la energía total de un fluido se conserva y que el caudal de un fluido es constante. Conociendo la diferencia de presión entre los dos puntos, se puede calcular la velocidad de flujo usando la ecuación de Bernoulli. Nosotros como ejemplo utilizamos el ejercicio que explicamos anteriormente. Tomamos la presión de las dos valores de la presión que nos va dando. En la primera es de 42.000 pascal, en la parte que va entrando en la parte más ancha de la tubería, y luego a 30.000 pascal en la parte más estrecha de la tubería. Por último presentamos el simulador. Aquí ya el programa está simulando, no hubo error en ninguna de las conexiones. La alimentación de agua, la tubería 1 pusimos como el valor de la presión de 42.000 pascal. Aquí se puede ver los valores. Alimentación de agua, tubería 1. Acá el perfil hidráulico podemos ver las medidas también. Utilizamos milímetros el valor del ejercicio que habíamos visto. Aquí en vista se puede ver la elevación y la distancia horizontal. Colocamos como distancia horizontal 1 metro y ahí se ve como el recorrido del agua en la tubería. Y este es el simulador. Tubería 2, agua salida.